A otra nueva clase de formación de usuarios de tercer año de la carrera de bibliotecólogo del Instituto Superior de Formación Técnica número 182. Hoy vamos a hacer un poco de historia, vamos a hablar de la modernidad y la posmodernidad para darnos cuenta en qué contexto estamos viviendo. Y luego de estudiar este contexto, vamos a hablar sobre la brecha digital y la misión o el rol de la biblioteca postmoderna en estos tiempos. Para comenzar, les traje un pequeño video de Charles Chaplin, del genial Charles Chaplin, Tiempos modernos, justamente, en donde podemos ver una parte de lo que era la modernidad. Sección 5, deles un poco más. Se ha vuelto loco.
Bien, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Vamos entonces a ver. Bueno, ahí está. Las características de la modernidad. Bien, la modernidad comienza en el siglo XVIII, fines del siglo XVII, principio del siglo XVIII, con la Ilustración y continúa hasta el siglo XX. Sus características principales van a ser la razón. Por sobre todas las cosas, la razón y el progreso. La permanencia, esto que tiene que continuar, va a ser un bien sumamente importante. La verdad va a ser una sola. Aparecen en este momento las naciones-estados. La moral es universal. Hay una disciplina, y como hay una disciplina, hay una mirada del otro. Podíamos ver la disciplina en el policía que le indicaba a Charles Chaplin lo que tenía que hacer. Y él era el que estaba en contra de este tiempo moderno, el que rompía con estas reglas estrictas de la modernidad, con esta disciplina. Había que trabajar para progresar, y la única forma de progresar era a través del trabajo. Eso trajo una revalorización del pasado, y era importante el futuro porque progresamos para el futuro de acuerdo a lo que tenemos en el pasado. Este esquema tan duro, tan rígido, trajo revoluciones. La gente en un momento se cansó de esta rigidez, de esta moral única, de esta verdad. Si había una verdad, había también algo que se le anteponía a la verdad. Si existía la felicidad, existía la infelicidad. Si existía la verdad, entonces existía la mentira. Si existía esta forma de razón y esta forma de progreso, podía llegar a existir otra cosa. Y por eso este fue un tiempo de revoluciones. Un tiempo de revoluciones que no querían este esquema tan rígido. Y así en el siglo XX sucedieron un montón de hechos que dieron por terminada tajantemente la modernidad para comenzar con la posmodernidad. Estos hechos fueron, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30, la Segunda Guerra Mundial con el exterminio de judíos, la bomba atómica. Ahí el hombre se dio cuenta de que esta modernidad no lo había llevado a nada, no lo había llevado verdaderamente al progreso. Y entonces vino la posmodernidad, que no irrumpió, no irrumpió. El cambio siempre de uno a otro es un cambio gradual. Pero la posmodernidad trajo consigo otras formas de ver la vida. Muchos autores dicen que se les dice posmodernidad porque en realidad al tener inserta la palabra modernidad no se sabe muy bien cómo llamarlo. Pero veamos este video que tiene que ver con la posmodernidad y a ver si ustedes se sienten identificados. Obviamente habla de una parte de la posmodernidad, pero fíjense cuánto de verdad tiene este video.
Bien, en estos tiempos estamos nosotros. Estamos en el tiempo de la posmodernidad, en donde la razón fue reemplazado por el deseo. Ya no va a haber un progreso, sino que se va a luchar por el placer momentáneo, el placer de ahora. El consumo es lo que más importa y no tanto el trabajo. Ese trabajo ese trabajo automático del cual hacía gala Charles Chaplin. La espontaneidad. El otro ya no importa, sino que importo yo. Y aparece el narcisismo. Las libertades personales son más importantes que las libertades universales. Y la ética ya es una ética personal. Hay una adaptación de la realidad en lo que importa es lo efímero, no lo perdurable. Fíjense cómo se anteponen las características de la posmodernidad a la modernidad. Se dice también que la posmodernidad es una modernidad líquida, en donde todo lo de la modernidad se diluyó para transformarse en posmoderno. Y a todo esto le atraviesan las TICs, porque comienza la posmodernidad y comienzan las TICs. ¿Uno es consecuencia del otro? No lo podríamos decir así, sino sí, lo que podemos afirmar es que las TICs están atravesando todo este periodo de la posmodernidad. Y esto hace que la comunicación del deseo, las ganas del consumo, el yo y el narcisismo y lo efímero tengan mucha más relevancia. Y así, con las TICs, hubo una revolución tecnológica. Una revolución tecnológica que llegó a todas las partes del mundo y comenzó la globalización. Las cosas que se hacían acá ahora podían ser vistas en todas partes del mundo. Pero así como vino la globalización, las culturas en donde la información, las TICs, las tecnologías eran más importantes, pusieron una opresión sobre las otras culturas, las englobaron, las comieron, las fagocitaron y comenzó la brecha digital. Aquel que llegaba a la información tenía mucho más, no solamente tenía mucho más conocimiento, sino que tenía mucho más poder que aquel que no llegaba. Y entonces las diferencias se hicieron mucho más importantes, ya no en el quizás persona a persona, sino también en el país a país. Los países desarrollados pudieron llegar a tener mucho más acceso a las TICs que los países subdesarrollados. Y en los países subdesarrollados las diferencias también fueron cada vez más importantes, porque aquellos que podían llegar a tener acceso a las TICs podían elegir libremente y aquellos que no lo podían hacer.
comenzó esta brecha digital, donde hay una distribución desigual en el acceso, en el uso y en el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación entre los grupos sociales. Aquellos que tienen acceso y aquellos que no, pero también aquellos que quieren tener acceso y aquellos que no. No solamente pensemos en la brecha digital en cuestiones económicas, pensemos en la brecha digital también en cuestiones generacionales. Acá les presento un pequeño cuadro en donde hablan sobre el uso de Internet y en la penetración de Internet en la población. Fíjense en África, 1.40%. Fíjense en Estados Unidos y Canadá, que tienen un apartado distinto al de Latinoamérica y el Caribe, un 68%, siendo en Latinoamérica un 9.4%. ¿Cuántas diferencias hay entre las naciones? ¿Cuántas diferencias hay entre la población de África y la población de Estados Unidos y Canadá? ¿Qué rol cumplen las bibliotecas en todo esto? Bien, las bibliotecas cumplen distintos roles. En cuanto a la infraestructura, podemos decir que los bibliotecarios deben habilitar espacios para que los usuarios puedan acceder a Internet en forma adecuada. Y acá estamos hablando de los dos tipos de usuarios. Aquellos usuarios que no tienen nada y nosotros necesitamos brindarles Internet. Y aquellos usuarios que tienen acceso y nosotros necesitamos mejorar el acceso que ellos tienen. Debemos convencer a los responsables institucionales de la necesidad de dotar a las bibliotecas con computadoras y con Internet para que éstas puedan cumplir verdaderamente su rol. Debemos establecer políticas de acceso y usos a la red por parte de los usuarios y además debemos bregar por políticas informacionales insertas en las políticas nacionales de desarrollo del país para el acceso a la información. Debemos formar al personal de las bibliotecas y convencerlos de las necesidades y las ventajas que supone asumir este rol en pos de la tecnología, en pos del desarrollo. En cuanto a la dirección y la alfabetización informacional, y la alfabetización, cuando hablamos de alfabetización informacional, estamos hablando de todo tipo de alfabetización digital, alfabetización computacional, alfabetización en información propiamente dicha. La dirección debería motivar a los bibliotecarios a realizar alfabetización informacional y digital a sus usuarios, a incentivar a los bibliotecarios a que realicen distintos cursos de capacitación al respecto y reorganizar los espacios y procesos de trabajo dentro de la biblioteca y fuera de ella también. Los bibliotecarios deben conocer las fuentes de información básicas para sus usuarios y deben entender el funcionamiento de todos los motores de búsqueda, las bases de datos accesibles en las bibliotecas, los OPACs, etc. Y también elaborar páginas y manuales de ayuda a los usuarios. El bibliotecario no se puede quedar nunca quieto. También debe conocer el funcionamiento de los distintos servicios de Internet, como son, por ejemplo, el correo electrónico, ¿sí? Los blogs, Facebook, las redes sociales en sí. Y debe formar usuarios en proceso de alfabetización e información, cómo descubrir los recursos, cómo recuperarlos, cómo evaluarlos, cómo utilizarlos, cómo realizar o cómo crear, mejor dicho, nueva información, cómo comunicarla éticamente. La biblioteca
como garante de acceso a la información, deberá aprender técnicas y conceptos sobre la interacción hombre-máquina que les permita concebir y diseñar espacios organizados para que los usuarios puedan encontrar la información. Y la biblioteca también tiene que comportarse como un garante de la herencia cultural. ¿Para qué? ¿Cómo lo va a hacer? Primero, produciendo y reproduciendo información en el idioma de su comunidad y viendo cuál es el interés para sus usuarios. Y así va a poder preservar la diversidad cultural y lingüística. Debe establecer políticas de desarrollo de colección digital que determinen con claridad cuáles son los criterios y cuál es la información que debe conservarse. Y establecer políticas para la preservación de ese material digital. Recordemos siempre que ciudadanos informados van a ser ciudadanos libres. Y nosotros, como bibliotecarios, somos responsables de que los ciudadanos que concurren a nuestras bibliotecas sean ciudadanos libres. Muchas gracias por todo. Y acá les dejo, como siempre, la bibliografía.